venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos, oh Rey, y te honramos, amado Padre Celestial, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, sigue obrando en nuestros corazones a través de tu palabra. Ahora, Señor, sigue ministrando nuestras vidas, nuestro espíritu, nuestras mentes y nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El domingo pasado empezamos a ministrar la palabra del Señor en este texto, diciendo que el título de la enseñanza, más que un título, es un pensamiento, y es: venga tu reino, es un clamor de intercesión para aquel que le cree a Dios. Venga tu reino es un clamor de intercesión para aquel que le cree a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces esta palabra es para nosotros. Gloria al Señor. El domingo pasado, en la enseñanza, dimos una definición bastante amplia acerca de lo que es intercesión, basado en dos palabras hebreas. Y dijimos que hay dos características fundamentales para que podamos establecer su reino, y es fe y perseverancia. Esas dos virtudes son importantes en nuestras vidas para que nosotros, a través de la intercesión, podamos establecer el reino de Dios. Y esta expresión que aparece en este versículo 10 del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, significa mucho más de lo que el mundo católico cristiano cree. Por eso es tan importante conocer de base la palabra de Dios. Por eso es muy necesario que conozcamos a Dios a través de esta palabra, a través de su palabra. Y en este contexto es fundamental y es profundamente importante entender qué nos quiere decir o qué nos quiere enseñar el Señor con esta sola expresión: venga tu reino. La palabra de Dios es poderosa, amén. Y eso quiere decir que su palabra es potencia, que su palabra es dinamita, y nosotros debemos creerla y declararla con fe. Amén. Debemos creerla y declararla con fe. Así como enseñaba la pastora en la introducción acerca de Sara, de Abraham, ¿cierto? Ellos creyeron y fueron retados por Dios. Y por eso el texto termina diciendo, donde leyó la pastora: habrá algo difícil para mí, ¿cierto? Los que creemos y le creemos a Dios, lo que es imposible se hará posible por el poder de su palabra. Por eso es importante que nosotros la conozcamos y podamos creer en el poder de su palabra. Isaías, capítulo 55, versículo número 11, el texto dice: así será mi palabra, que sale de mi boca. Así será mi palabra, ¿cierto? Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice: así será mi palabra que sale de
mi boca. Con esta expresión nos está enseñando que Él mismo, Dios mismo, quiere decirnos que declarar su palabra es importante y trascendental para nosotros. Por eso Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Por eso el apóstol Pablo, recuerde el apóstol Pablo, cuando dijimos el domingo pasado en 2 de Corintios 4:13, que dice, creí por lo cual hablé, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, creí, teniendo el mismo espíritu de fe, dice, creí por lo cual hablé. O sea, el apóstol está basado dentro del contexto bíblico y de lo que él conocía en eso de su Padre eterno. Cuando él declara algo, eso se hace. Su palabra no regresa vacía. Y por eso el apóstol Pablo lo dijo, creí por lo cual hablé. O sea, su palabra, cuando la creemos, va a generar fruto. Cuando nosotros creemos en su palabra va a generar fruto. Por eso dice el texto de Isaías 55:11, así será mi palabra. Y cuando dice el 11 de Isaías 55, así será mi palabra, así será mi palabra de acuerdo a lo que dijo o lo que dice el versículo 10, o sea, Isaías 55:10. Así como desciende de los cielos la lluvia y la riega y brota, ¿cierto? Y da fruto, brota y da semilla, no dice da fruto, da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces dice, así será mi palabra. O sea, es como cuando la lluvia desciende de los cielos y riega la tierra, y ésta brota y da semilla al que siembra. Su palabra no queda nula, no queda en el aire, no. Ella se cumple. Dice, así será mi palabra. Entonces, Dios quiere que, así como dice ese texto de Isaías 55:10, como la lluvia desciende de los cielos y riega la tierra, usted y yo somos como esa tierra, somos ese terreno. Y debemos permitir que la palabra del Señor, cuando caiga en nosotros, pueda generar fruto en nuestras vidas. Debemos permitir que esa palabra produzca un efecto en nosotros. Que no solo la escuchemos y la recibamos y digamos qué buena palabra, sino que esa palabra permitamos que produzca fruto cuando nosotros empecemos a aplicar esa palabra. Amén. Así va a producir fruto. Si la aplicamos, produce fruto. Así que seamos como ese terreno donde está cayendo la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo trabaje a través de esa palabra en nuestros corazones y nuestras vidas. Dice el texto de Isaías 55:10 dice, y da semilla al que siembra. No dice da fruto, da semilla, porque Dios es un Dios de semillas, amén. Él da la semilla. Si Él nos da la semilla es para sembrarla, no es para comérsela. Porque si nos comemos la semilla, ¿qué cosa ya vamos a recibir? ¿Qué fruto vamos a recibir si no sembramos la semilla, cierto? Ninguno. Si nos comemos la semilla, no vamos a recibir ningún fruto. Por eso dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, va a recoger la cosecha, entonces, ese que siembra. El que siembra debe tener una virtud importante para recibir fruto. Y esa virtud se llama fe. La virtud que debe tener el que siembra es fe. Santiago capítulo 5, versículo 17. El labrador espera. El labrador espera. Y si dice que el labrador espera, eso quiere decir que esa persona que espera tiene fe. Amén. Tiene fe. Está esperando recibir el precioso fruto
después de hacer un trabajo, después de sembrar, regar, abonar, entonces ahora espera recibir el fruto de la semilla que no se comió, sino que sembró. Por eso dice, el labrador espera el precioso fruto. Eso que dice espera es fe, se llama fe. Y si espera, obviamente es porque está creyendo, amén, va a recibir. Entonces, tú eres como ese labrador. Tú eres como ese labrador. Pero la pregunta es, ¿estás esperando con fe? ¿Le estás creyendo a Dios que vas a recibir? Debes creer que se va a dar ese precioso fruto. Amén. Debe creer que se va a dar ese precioso fruto. Por encima de lo que esté viendo, por encima de lo que esté pasando, debe creer que se va a dar, porque si tiene fe, entonces eso va a suceder. Eso se va a dar. Así que esta palabra, venga a tu reino, tiene un profundo peso espiritual. Pero así como el mundo la repite de manera monótona, rutinaria, no tiene ningún sentido. No tiene ningún efecto. Eso no va a cobrar ningún efecto como el mundo la repite. Solo serán, como el mismo Señor Jesús dijo en ese texto de Mateo capítulo 6, vanas repeticiones. Eso será, vanas repeticiones. Y no va a pasar nada en el mundo espiritual. Ahora, quiero que escuche, en primer lugar, lo que el mundo no sabe es que esta palabra y todo el contexto del Padre Nuestro, número 1, no, eso no, todo lo puedo en Cristo. Sí, todo lo podemos en Cristo, pero todavía no. Todo el contexto del Padre Nuestro tiene que ver con una posición y una condición del que ora o de aquel que intercede. Una posición y una condición del que ora o intercede. Si el que ora o el que intercede no está en la posición y en la condición correcta, no va a funcionar de ninguna manera. Porque la palabra o su palabra es viva y es eficaz bajo una posición y bajo una condición adecuada del creyente. Ahí va a ser viva y va a ser eficaz bajo una posición y una condición correcta, adecuada del creyente. Es decir, que el agente espiritual o el instrumento que es usado en ese momento para unir cielos y tierra a través de un clamor, a través de una intercesión, para poder lograr que se haga la voluntad del reino de Dios o se establezca su reino, entonces se necesita estar en una posición en línea con el Señor Jesucristo, es decir, se necesita estar en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17. Recuerde, si alguno está en Cristo, o sea, si permanezco en Cristo, conectado con el Señor Jesucristo, bajo su señorío, entonces va a funcionar. Eso se llama posición. Y lo otro, se necesita una condición también. Es decir, vivir como Cristo dice que debemos vivir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Eso se llama condición. El que dice que permanece en él. O sea, si alguno dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, entonces eso que está diciendo debe ser respaldado con su manera, su conducta, su forma de vivir, de hablar, de pensar. ¿Estamos, iglesia? Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Condición. Ahora, nada, absolutamente nada se hará o nada se podrá obtener simplemente repitiendo como loro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la honra. Amén, pum, pum, se acabó. No va a funcionar. Si simplemente repetimos eso por la mañana, al mediodía, en la noche, al acostarse, al levantarse, eso no va a pasar nada. O sea, el mundo espiritual se va a burlar de eso. O mejor, el mundo espiritual se burla de esa repetidera. Ahí no está pasando nada, absolutamente. Qué triste. No va a pasar nada si no se trabaja o si no se procura para que ese reino sea primero establecido en mí. Si primero no se establece en mí, al yo repetir eso, tiempo perdido. Religión, tradición, bla, 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 vanas repeticiones, no pasa absolutamente nada. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gracias por lo que están de acuerdo. Si no hay una verdadera entrega, si no hay un corazón que se deja quebrantar, si no hay un corazón que se deja sanar, que se deja liberar, un corazón que se deja transformar por el Rey eterno, y si no se empieza a vivir de acuerdo a las normas, a los principios, a los estatutos y a los diseños de Dios en su palabra, entonces nada se hará repitiendo la oración del Padre Nuestro. No habrá ningún sentido espiritual, de ninguna manera. No va a pasar nada, no está sucediendo nada ahí. El diablo se ríe de eso, se burla de eso. El problema es que las personas no escuchan las carcajadas del diablo. Ese es el problema. Entonces ellos piensan que están haciendo efecto. Pero si escucharan las carcajadas del diablo, salieran corriendo a buscar a Dios de verdad. Estamos hablando que declarar, venga tu reino, es un clamor de intercesión de aquel que le cree a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, esto implica un agente en la tierra que actúe, que se disponga, que tenga esa entereza, esa diligencia y ejecute con intercesión. Se necesita esa persona. O sea, eso implica el declarar venga tu reino. Se necesita esa disposición de un agente, de una persona, de un creyente que se disponga para ejecutar intercediendo. Eso es lo que en otras palabras dice Ezequiel 22:30. Recuerde, Ezequiel 22:30. Dios dijo, busqué un hombre que hiciese vallado
que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no lo encontró. No lo encontró. O sea, estaba buscando la diligencia de un creyente que viniera y estableciera su reino, estableciera su gobierno en aquel tiempo para que fueran liberados de la cautividad de Satanás. Pero dice Ezequiel 22:30 que el Señor no lo encontró. Por eso digo que venga tu reino es un clamor de intercesión de aquel que le cree a Dios. Entonces se necesita esa persona, ese hijo de Dios, que lo pueda hacer, que declare con convicción para que el reino de Dios en medio de este tiempo sea establecido en muchas familias y en muchas vidas. En segundo lugar, la intercesión tiene que ver con dos características necesarias para poder desarrollar una buena intercesión. La intercesión tiene que ver con dos características necesarias para poder desarrollar una buena intercesión. ¿Y cuáles son esas dos? Nuevamente, la condición y la posición. Esas son las dos características necesarias para poder desarrollar una buena intercesión. En otras palabras, para que haga efecto la intercesión, para que haga efecto las palabras que se declaran en una oración con convicción, en este caso, venga tu reino. Cuando hablamos de decir venga tu reino, estamos diciendo que se establezca el gobierno de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Que se establezca el gobierno de Dios y quebrante el gobierno de las tinieblas, deshaga las obras de Satanás. Eso, entre muchas cosas, estamos nosotros declarando. Por eso venga tu reino es más profundo de lo que la gente repite tradicionalmente. La posición, estamos hablando de dos características, ¿cierto? Dos características que son fundamentales para hacer una buena intercesión, una eficaz intercesión. Recuerde que Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo, cuando ahí habla Santiago 5:16, del justo es aquel que está en una correcta posición y en una clara condición con Dios. Por eso dice, la oración eficaz del justo puede, o sea, quebranta, rompe cadenas, derriba lo que usted menos piensa. Eso hace cuando se habla del justo, cuando hay una posición y una condición correcta. Entonces, la posición es estar en Cristo. Esa es la posición. La posición se llama estar en Cristo. ¿Estamos en Cristo? La posición la ganó Cristo, no nosotros. Cristo ganó por nosotros la posición. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Él ganó esa posición por nosotros. O sea, por Él es que nosotros somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él fue el que nos hizo hijos de Dios. Pero también, en segundo lugar, Él me hizo sentar junto a su trono en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Estamos sentados junto a Él en lugares celestiales. Amén. Él. Pero en tercer lugar, Él me sacó también de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses capítulo 1, versículo número 13. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Sufrimos un traslado, reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Él fue el que nos sacó de las tinieblas. Pero en cuarto lugar, también en cuanto a la posición que tenemos en Cristo, Él ha hecho que usted y yo estemos cercanos al Padre. Por eso Él dijo en Juan 14:6, ninguno viene al Padre sino por... Nadie viene al Padre sino por... O sea, Cristo, a través de su sacrificio, nos hizo cercano al Padre porque el pecado nos había enemistado con Dios, nos separó de Dios, y Cristo fue el puente para que nosotros nos reconciliáramos con el Padre. Entonces, por eso es que ahora tenemos la libertad por el Espíritu de nosotros adorarlo a Él, porque Cristo nos hizo cercano. Estamos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, todo esto que acabo de decir, significa que estoy en esa posición correcta espiritualmente. Si creo en lo que Él ha hecho por mí y permanezco en Él y sigo en Él. No vivo una vida escachalambrada, no vivo una vida cristiana ahí en medio palo, no, sino que permanezco en Él, estoy firme en Él, no que hoy sí y mañana no, así no estoy en esa posición correcta. El diablo hará hochas y panochas conmigo si yo estoy como que, no, si yo permanezco en Él, si estoy en Él. Estoy en esa posición correcta. Condición. La condición depende de la posición. Mi condición depende de la posición. Y la condición es vivir como Él dice. No como a mí se me ocurre. O como yo quiera vivir la vida cristiana. No, la condición es como Él dice que yo debo vivir. La condición es como Él dice que yo debo seguirlo. La condición es tener el vestido que yo debo tener. Esa es la condición. Amén. O sea, no puede haber una condición si primero no ha sucedido una posición a través de Cristo. Amén. ¿Estamos? En tercer lugar, la posición y la condición me da autoridad para interceder y declarar que su palabra sea establecida, que su palabra establezca su reino. La posición en Cristo, la condición en Cristo me va a dar autoridad, nos va a dar autoridad para poder interceder y declarar su palabra y establecer su reino. O sea, si una persona no ha pasado por este proceso, la posición y la condición, esta persona no tiene autoridad. Por eso al principio les dije, nada se hace repitiendo como loros el Padre Nuestro. Ahí no está pasando nada. Las personas no han pasado por esa posición y condición y por eso repiten como loros. Eso, ahí no está pasando absolutamente nada. Se necesita esto para tener autoridad, establecer el reino de Dios en la tierra, en las personas, en la familia. Entonces, solo cuando venimos a Cristo, solo cuando alguien viene a Cristo y nuestra condición, escuche, cuando alguien viene a Cristo, abre su corazón para Cristo y nuestra condición empieza a ser mudada. O sea, esa persona empieza a ser transformada, esa persona empieza a ser cambiada. O sea, si esa persona vino a Cristo, algo tiene que empezar a suceder en la persona. Algo tiene que empezar a cambiar en la persona. Si vino a Cristo, debe haber un inicio de un
cambio, o sea, debe empezar una nueva condición espiritual en su vida. Entonces ahí es que vamos a entender que lo que hacíamos con el Padre nuestro anteriormente no funcionaba, no servía para nada. Amén. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso cuando llegaron a Cristo? Bajen la mano todos. Amén. ¿Sí? ¿Usted se dio cuenta que eso, verdaderamente que eso no servía para? Yo era como el lorito de Pacheco, ¿se acuerda? Porque nuestra posición no era la correcta. Y nuestra condición no nos facultaba a nosotros para hacerlo con autoridad, sino como un rezo. Número 4, condición tiene que ver con las características que una persona tiene para poder hacer algo. La condición tiene que ver con las características que una persona tiene para poder hacer algo. Escuche esto. Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 38 al 40. Recuerde, el Señor Jesús iba a sanar a la hija de Jairo. El Señor Jesús tenía todas las características que debe tener un hijo de Dios para poder liberar a aquella niña. ¿Se acuerda que el Señor Jesús sacó a todos los que se burlaron, que eran los incrédulos? Los sacó. ¿Por qué el Señor Jesús sacó a los incrédulos? Porque esas personas no tenían las características para poder tener autoridad con el Señor Jesús, como los discípulos que lo acompañaron, para que esa niña se levantara, para que esa niña fuera sana. Por eso el Señor Jesús sacó a los incrédulos. Digo, fuera de la casa. Ustedes no tienen autoridad para estar aquí. Y entonces el Señor Jesús obró bajo esa condición ante el Padre y declaró palabra de liberación sobre aquella niña. Y fue levantada la niña, ¿cierto? Amén. Eso hizo el Señor Jesús. Ahora, otro ejemplo. 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 2 al 3. 1 de Samuel, capítulo número 4, versículo 2 al 3. Dice, 1 de Samuel, no Salmo. Dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido escucha esto, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. O sea, hubo desastres en el pueblo de ¿quién? ¿Qué es el pueblo de quién? Imagínense, hubo desastres en el pueblo de Dios. Escuche eso, versículo número 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vea pues, el Señor tiene la culpa, ¿cómo le parece? Exactamente, como siempre, cuando pasa algo, ¿y por qué Dios permitió eso? Vaya, ¿y cómo está mi condición delante de Dios? ¿Cierto? ¿Por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, decilo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Versículo número 4, dice el texto, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces, mire lo que hicieron los hijos de Israel
en este contexto de la historia del pueblo de Dios. Israel se había corrompido. Israel se había descarriado de los caminos de Dios. Aún los sacerdotes se habían corrompido. Estaban haciendo desastres espiritualmente. Entonces su condición no estaba reuniendo las características de un hijo de Dios para vencer a su enemigo. O sea que estaban completamente expuestos al enemigo porque su condición era un desastre total. Estaban del lado del enemigo completamente, los hijos de Israel. Entonces ellos, los hijos de Israel, viviendo de manera impía, tomaron algo sagrado, como el arca del pacto. Recuerde, el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Ellos tomaron algo sagrado, como el arca, y ellos pensaron que así, de esa manera, podían tener la victoria contra el enemigo. O sea, se estaban escudando en el arca del pacto. Pero la pregunta es, en lugar de traer un objeto que representa algo espiritual, a nuestro modo de ver, ¿qué debían hacer? Un poquito más allá. O sea, si acabo de decir que el pueblo de Israel se había corrompido, que el pueblo de Israel estaba descarriado espiritualmente, que el pueblo de Israel hasta sus sacerdotes se corrompieron y ahora pretendían que el arca del pacto los salvara. Sálvanos Dios con el arca. Arrepentirse. Arrepiéntete. Si quieres hacer frente al enemigo, no puedes ir de manera vulnerable en una condición donde tu vida no está bien. Tiene que arrepentirse y no buscar cosas que representen lo espiritual para decir, sálvame. No. Ellos tenían que arrepentirse, eso era lo primero que debían hacer. Y si se arrepentían, pedían perdón a Dios, entonces iban a tener que, ahora sí, autoridad. Tenían autoridad para porque se habían puesto, ahora sí, del lado de Dios en el caso de que se hubieran arrepentido. Se hubieran puesto del lado de Dios. Pero ellos no lograron comprender que un símbolo de las cosas espirituales no, escuche bien, un símbolo de las cosas espirituales no da seguridad de la realidad que se puede estar viviendo en una vida o en un lugar determinado. Escuche eso, un símbolo espiritual no dará la seguridad o la victoria de lo que se está viviendo espiritualmente en una persona o en un lugar. Y te lo voy a explicar con este ejemplo para que el pensamiento que deseo transmitir quede completamente claro. Una familia que no conoce a Dios, no son cristianos, no son creyentes, no conoce a Dios. En esa familia, en su casa, están sucediendo cosas, como usted ha visto, pronto ha experimentado, en algún tiempo, no sé. En esa casa están sucediendo cosas. Por las noches hay sombras que salen. En esa familia pronto ruedan las cosas. ¿Sí ha escuchado eso? No. ¿Solamente yo? Santo Dios. Ah, bueno, gloria a Dios, ya estamos aquí. Entonces, es que no, escuchen bien, no es cristiana, no conoce a Dios, pero están sucediendo cosas así. Entonces, un señor de esto, que se viste de blanco y usa un collar con unas pepitas, les recomienda que abran la Biblia en el Salmo 91. Le dice, abran la Biblia en el Salmo 91 y los espíritus se van. Las sombras van a dejar de desaparecer. Pero resulta que no va a funcionar. No va a pasar nada. Es más,
los espíritus, si esa familia abre la Biblia en el Salmo 91 así de manera religiosa, de manera olímpica, los espíritus, ¿qué van a hacer? Van a leer el Salmo 91 y va a ser peor, les puede dar un infarto. Se van a morir escuchando a los espíritus en la noche, leyendo el Salmo 91. Eso es lo que puede pasar, porque no están en una condición adecuada para enfrentar a ese enemigo. O sea, eso no funciona así. Eso no funciona de esa manera. Entonces, la Biblia abierta allí, en una familia, no sea Dios, pero que quiere ser libre, el diablo seguirá haciendo desastre. Se pueden morir escuchando a los demonios leer la Biblia. ¿Por qué no va a funcionar, iglesia? ¿Por qué no va a funcionar? Por la condición de estas personas. No reúnen las características espirituales acordes a lo que dice la Biblia, o por lo menos lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. No están habitando en la presencia de Dios. No, porque no han tenido un encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, la presencia de Dios no está ahí. Está lejísimos. No va a pasar eso, iglesia. No reúnen las características espirituales acordes a lo que la palabra de Dios dice y no están viviendo como Dios dice que debemos vivir. Lo primero que deben hacer es procurar a Cristo, para estar en Cristo, abrir su corazón para Cristo, que Cristo entre, gobierne primero sus vidas, que el reino de Jesucristo se establezca primero en ellos, para que se establezca en el mundo espiritual que los rodea y la casa sea libre de esos espíritus. Eso es lo que tiene que pasar, iglesia. Primero se tiene que establecer en las personas de este tipo, personas que no conocen al Señor, y entonces habrá una posición correcta, la cual solamente da el Señor Jesucristo. Es decir, esas personas necesitan, como el pueblo de Israel, arrepentirse y entonces ser mudados sus corazones, ser cambiados sus corazones. Entonces, iglesia, si está claro el principio que dije, que la condición tiene que ver con las características de una persona que debe tener para poder hacer algo. ¿Está claro ese principio? ¿No? ¿No está claro? Amén. La condición tiene que ver con las características que una persona tiene para poder hacer algo. Esas personas no tienen las características para poner la Biblia abierta en el Salmo 91. No, en este ejemplo que acabo de citar. Ahora, para poder liberar, sanar, echar fuera esos espíritus, repito, tiene que ver con esa condición. Efesios capítulo 19, versículo 11. Miremos lo que dice este texto. Los que conocen el texto, bien, pero para aclarar más este pensamiento, Efesios capítulo 19, versículo 11. Hechos, gracias. Hechos, dije Efesios, es Hechos. Bien, por estar ahí conectados. Dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, el apóstol, versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Solamente que le llevaban los paños y el apóstol Pablo ponía las manos sobre estos objetos. Dice,
Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron, miren lo que dice el texto, los que no conocían este texto, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Escuche esta barbaridad. Estos judíos impíos pecadores querían también hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Y decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, tenemos autoridad. ¿Quién dijo eso? Dice, versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, exorcizaban. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, mire estos atrevidos, quisieron liberar a una persona. El espíritu malo que estaba en esa persona que ellos querían liberar, dijo, a Jesús conozco y sé quién es. Oiga, el mundo espiritual nos conoce. Sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? O sea, en otras palabras, este espíritu, ustedes no tienen autoridad. ¿Qué dice el versículo 16? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice que saltó sobre, estaba bien endemoniado este hombre, saltó sobre ellos y dominándolos, ¿cuántos eran? 7. El espíritu, uno solo, dominó a 7 hombres que pretendían liberarlo. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como los desnudó a todos 7. Yo no sé cómo hizo ese demonio ahí para cogerlos a todos. Le quitó la ropa y los hirió. Qué terrible, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el versículo 17? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea, estas personas no tenían la autoridad, no había una condición, no estaban en la posición correcta para hacer lo que hacía el apóstol Pablo. O sea, estaban expuestos y por eso el espíritu malo hizo desastre. Si usted tiene la autoridad en Cristo Jesús, porque está bien posicionado en el Señor, bajo una condición que le agrada a Dios, y si el diablo viene a intimidarlo, usted no tiene por qué dejarse intimidar. Si usted siente un ruido de noche, usted no tiene por qué esconderse. No, usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera sus espíritus que quieren es atormentarlo. Quizá vienen a probar, y voy a probar a este hijito de Dios para ver cómo está. A calibrar el temor allí, a ver si me tiene miedo o qué. Iglesia, por favor, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, iglesia, número 5. El número 5. Con el 5 terminamos. Hermano Jorge, terminamos con el 5. La condición tiene que ver con un vestido. La condición tiene que ver con un vestido. Efesios 4:24. Efesios 4:24, recuerde, vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Tiene que ver con un vestido. ¿Y ese vestido quién lo da? El Señor Jesucristo. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios. O sea, Dios nos pone ese vestido a nosotros cuando llegamos a Cristo. El otro texto, Colosenses 3:12, que dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, perdonándonos unos a otros, como Cristo nos perdonó a nosotros también. Hasta el 14, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo número 14, y sobre todas estas cosas,
vestidos de amor, que es el vínculo personal. ¿Quién da ese vestido, iglesia? Dios nos da ese vestido cuando una persona se dispone para seguirlo a Él. O sea, vestido completamente diferente al que la tradición ofrece. Iglesia, este es el verdadero vestido. Entonces la condición, nuestra condición, tiene que ver con un vestido. Un vestido. Por ejemplo, si soy invitado a una fiesta de boda o un matrimonio, es porque yo soy conocido o soy amigo de uno de los novios o de los novios, ¿cierto? No me voy a meter así de ahí porque, voy a ver qué rico es esta fiesta aquí. No. Debo conocer a los novios. O sea, y hay una condición ahí. Debo ir vestido para una boda, ¿cierto? O sea, yo no puedo ir con un vestido de baño a una boda, porque la gente me va a quedar, ¿qué hace con un vestido de baño en una boda? ¿Cierto? O sea, tiene que ser la cosa acorde, de lo contrario, estoy fuera de lugar, ¿cierto? Entonces, con un vestido acorde a esa boda. O sea que mi condición para la boda es llevar un traje elegante. ¿Amén? ¿Estamos comprendiendo eso? Mi condición para la boda es llevar un traje elegante. De esa manera, entonces, tengo las características para estar allí, porque voy bajo una condición. ¿Está claro? Y la posición, ¿cuál es la posición? La posición, o sea, necesito que alguien me invite. O sea, debo ser amigo de uno de los dos o de los dos que se van a casar. Ellos me van a entregar exacto, de entrada. Aquí está la tarjeta. Es más, dentro de la tarjeta muchas veces aparece cómo debo ir, cuál es el vestido que debo llevar. No me voy a poner a inventar. No, ellos me dijeron que fuera con guayabera, voy a ir enchaquetado. No, porque no estoy obedeciendo. Entonces, esa es la posición, me la dan a aquellos. ¿Y quién me da la posición, dijimos, a nosotros espiritualmente? Cristo Jesús me da la posición. Él me entrega la tarjeta, el pase de salvación para poder estar un día en las bodas del Cordero. ¿Qué dice Apocalipsis 19? Los que han venido los jueves. Amén. Eso es, iglesia. ¿Está claro ese pensamiento? Entonces, precisamente, así funciona la intercesión. Tiene dos requerimientos. ¿Cuáles son? Posición y condición. Así funciona. Entonces, pregunta, ¿cómo estoy en mi posición en Cristo? ¿Cómo estoy en mi posición en Cristo hoy? Hoy, agosto 14, 2022, Eber Mendoza, Epigmenio, Franciscana, Josefina, Epigmenio, Aristóbulo, ¿cómo estoy en mi posición en Cristo? Y si estoy viviendo en una condición que le agrade a Él, entonces estaré listo para ser usado por Él. Amén. Voy a ser un vaso suyo, un instrumento suyo para su gloria, para su honra.
Eso es lo que dice 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, entonces va a ser un instrumento útil al Señor, un vaso de honra, santificado y dispuesto para toda buena obra. Y si usted lee los versículos anteriores de 2 de Timoteo 2, el versículo 19, por ejemplo, habla de cuáles son esas cosas. Está hablando de iniquidades. Eso es cuando dice, si alguno se limpia de estas cosas, iniquidades. Eso es. Entonces estará dispuesto porque está en una posición y en una condición para poder hacer la batalla espiritual, establecer el reino de Dios. O sea, necesito estar en una condición adecuada para funcionar correctamente, para interceder y poder establecer el reino de Dios. Amén. Amén, iglesia. Colóquese de pie, por favor, y vamos a seguir honrando el nombre del Señor.